En Palabras Podcast, un espacio donde le pondremos nombre y apellido a lo que sucede en tu mundo interior, con César Menoni y Víctor Castillo. Síguenos en Instagram como @enpalabraspodcast. Bueno, episodio 15 de En Palabras Podcast. Aquí hoy vamos a hablar sobre qué se encuentra, qué hay detrás de la adicción, ¿cierto? Vamos a tener un capítulo un poco profundo de este tema porque no es un tema tan fácil, diría yo. Sobre todo porque hay mucho estigma alrededor del tema de la adicción que lo vamos a estar hablando. Hola, Víctor. Hola César, hola a todos. Sí, y contento de este tema que es muy interesante. Sí, es bastante interesante, yo sé que a mí también me interesa, la verdad. Pero vamos a comenzar por lo básico, Víctor. Vamos a comenzar definiendo qué es una adicción. Antes de entrar a una persona que es una persona adicta, vamos a definir qué es una adicción. La adicción es una pérdida de control. En este caso se caracteriza por una conducta, una práctica compulsiva, se vuelve compulsiva. Ya no es esporádica, sino pasa a ser compulsiva, por lo tanto habitual, necesaria, y una característica muy importante de una conducta adictiva es que ya genera consecuencias significativas en todas las áreas de vida de la persona: trabajo, familia, en el aspecto social, por supuesto psicológico, emocional. Hay una consecuencia en casi todos, por no decir todos los aspectos de la vida de una persona. O sea, comienza a afectar su vida, su relacionamiento social, familiar y todo, personal. Así es. Ok. Bueno, ya lo hablaremos, pero hay también una modificación y un efecto biológico. O sea, por lo tanto, esto es complejo por eso, porque hay muchas aristas desde donde se puede comprender la adicción. Ok. Y hablemos justamente de eso, el carácter biológico de la adicción, para poder sentar una base de cómo eso puede ir transformando luego a la persona psicológicamente hablando. Pero ¿cuál es el carácter biológico de la adicción? Porque si bien es cierto que hay sustancias que crean ciertos efectos químicos en el cerebro, hay otras que no. Por ejemplo, adicción a los juegos de azar. ¿Me entiendes? No está habiendo un efecto químico directo en el cerebro, pero Claro. ¿cuál es el aspecto biológico entonces en las adicciones? Es interesante esto que me preguntas porque no es una sustancia, en el caso de la adicción a los juegos, ¿no? A los juegos de azar. No hay una sustancia química que está entrando al organismo y está promoviendo esa modificación en el cerebro de la persona, ¿no? Ya hablaremos un poquito de esto. Pero sí que afecta algo que es el mecanismo biológico de recompensa, del placer, asociado con lo que muchos conocemos como la hormona del placer, dopamina. Hay actividades propias de nuestra vida que liberan esa hormona del placer y de la recompensa, como es el comer, como es alguna actividad que nos guste mucho. En el caso de las sustancias químicas hay un efecto directo, pero igual en el caso de los juegos de azar o de cualquier otra conducta adictiva, comienza como algo que genera placer y se repite de forma continua a tal punto que modifica. Eso ya no es esporádico, ya no es con ciertas cosas, por ejemplo como comer, que tiene que ver con la supervivencia, sino es con este acto, tanto así que el cuerpo, el cerebro propiamente, y ya la mente en el aspecto emocional, va a generar esta necesidad de incorporar esa sensación que ya no va a ser tan placentera o no va a tener esos niveles de placer como con otras actividades comunes, ¿no? Con el compartir con amigos, el compartir con la pareja, la familia, sino que se van a centrar en esta conducta adictiva, ¿no? La elección de la conducta adictiva, bueno, también podemos como hablar un poco de esto, pero básicamente aquí ya hay una imposibilidad
para controlar el hacer esto, ¿no? Lo que implica el acto compulsivo adictivo, llámese el alcoholismo, las sustancias ilícitas o no, ¿ok? Sí, bueno, claro, hay drogas que son totalmente lícitas, como el cigarro, por ejemplo, Así es, que la son, nicotina. así es, pero eso va a tener un efecto entonces de modificación cerebral. Y también, que aquí ya entra en juego lo emocional, entra en juego desde el principio, pero el cerebro también está comprobado que afecta áreas del cerebro que están relacionadas con la gestión del estrés, la gestión de las emociones, la ansiedad, la posibilidad de comprender, digamos, que me favorece, que no tanto. Eh, Prácticamente esto tiene un correlato biológico, como decía, psicológico y bueno, y social, porque la persona va a poner en primer plano la conducta adictiva frente a cualquier otra cosa. Entonces, aquí es importante de entrada aclarar que no estamos hablando de un consumo esporádico, por ejemplo, en el caso de cualquier conducta que se practique, pero esporádica, eso, Claro. ¿no? Sino ya es una conducta que es necesario repetir, se sostiene en el tiempo y se convierte en habitual, tanto que en automático. La persona lo hace y ya no piensa en que... Exacto. Con todo lo que estás narrando, ahora me surgen la pregunta y las dudas porque me llama la atención justamente, pues tú estás hablando de la dopamina y hay un montón de cosas que pueden generarnos dopamina. O sea, tal cual como tú lo estás diciendo, estar con la familia, pasar un buen rato con los amigos, comer algo sabroso. Pero esas cosas, yo nunca he escuchado que alguien se vuelva adicto a estar con los amigos o adicto a la familia, aunque hay una segregación de dopamina ahí. Eh, E incluso hay gente que se vuelve como adicta a la adrenalina que puede generar ciertos tipos de deportes. Esa sensación de estar como bajo los efectos de la adrenalina. Pero no se genera esa adicción y entonces ahora me llama la atención el por qué en estos casos de ejemplos que no tienen una sustancia química de por medio, como en el caso de otras drogas. Pero nada, era un comentario que quería hacerlo obviamente yo sé que no vamos a tener la respuesta, pero me genera ahora la duda y sería interesante como poder analizarlo y Claro. verlo. En el caso de las sustancias químicas, hay una alteración también directa, ¿no? En el sistema de recompensa. Entonces los niveles de normales, vamos a llamarlos así, digamos, comunes de recompensa natural, ¿ok? Ya se convierten en insuficientes para el cerebro, porque se busca esa sensación de placer obtenida con, por ejemplo, la sustancia. Por eso la persona necesita consumir más y más, va generando algo que se llama tolerancia, y es necesario ya consumir mucho más para obtener los mismos resultados que obtenía al principio, que le generaba al inicio. Aquí hay una vinculación, disculpa que te interrumpa entonces, ¿qué tanto tiene que ver el placer en todo lo que estamos hablando? Bueno, de entrada, la conducta, el inicio, el inicio de cualquier persona, sin que se haya convertido todavía en una adicción de esta conducta, claro, es algo que se revisa en los distintos tratamientos, en psicoterapia, ¿no? Eso se ve caso por caso, pero se supone que es una conducta en cierto aspecto placentera, que genera un efecto de, de satisfacción. Ahora, la paradoja de esto es que todo el elemento contradictorio que hay de convertirse en algo esporádico que genera placer como decíamos al inicio, a afectar casi que todas las áreas de funcionamiento de una persona. El trabajo ya comienza a sustituir, ya se comienza comienza a ver un exceso. Entonces, el placer en el inicio, vamos a llamarlo así, está como muy presente. Hay algo que se está buscando para, bueno, diríamos,
contrarrestar algo, vamos a ver Sí, de para qué se sentirnos, trata exacto. en esa transición de lo esporádico a lo adictivo. Sí, el buscar sentirnos más tranquilos, mejor. Me bebo una copa de vino y por ahí empiezo. Y así, ¿no? Sí, sin ánimos de satanizar ni condenar No, obvio, claro. estas conductas esporádicas que Ujú. socialmente son, bueno, como que acercan. Hay una división que me gusta mucho y es como las drogas o la conducta adictiva de enlace y de separación. Realmente cuando hablamos de una adicción, hablamos de una conducta adictiva, de una sustancia, lo que está implicado, que nos separa. Y es lo que probablemente revisamos hoy, que nos separa de los demás, por eso afecta tanto las áreas de funcionamiento en las que antes se rendía bueno, y generaban también, porque ya dejan pierden como el valor y te aleja de ti mismo en el sentido de emocional, ¿no? Hay algo que tiene que ver con esto. ¿Cómo se convierte una persona en adicto? ¿Cómo puede una persona darse cuenta de que va en el camino hacia la adicción o que ya está dentro de una conducta de adicto? Bueno, sí creo que hay como muchas señales, ¿ok? De esta conducta que comienza a hacerse más necesaria de lo normal. Se antepone a otras situaciones o otros momentos que antes se valoraban. Se repite de forma continua o hay una necesidad por repetir esta acción. Sí, algo incontrolable. Claro, se comienza a perder el control y hay otro aspecto que tiene que ver con la ansiedad que me provoca o que le provoca a la persona que es adicta el no tener, el no poder hacerlo. Okay. En caso de las sustancias, bueno, de no tener contacto, ¿no? Eso se convierte como en un estrés, en una necesidad. Estos son como señales. Okay. Pero allí entra otro asunto y es que la persona adicta cuesta mucho que se reconozca como una persona adicta. ¿Ok? Eso en principio, generalmente ya esto cuando llega a los canales de tratamiento, porque cuando se habla de una adicción hablamos de un tratamiento y hablamos de una enfermedad mental también, es cuando ya empieza a afectar significativamente las áreas de funcionamiento ¿La de la adicción se persona. considera entonces una enfermedad mental? Sí, la adicción propiamente, esa imposibilidad de controlar esta conducta adictiva, ya comienza a ser considerada como una enfermedad mental, entendiendo enfermedad mental como aquello que afecta, bueno, y Claro, todo el sistema de funcionamiento mental. O sea, Sí. hay un correlato biológico y el tratamiento es interdisciplinario. O sea, allí no solamente intervienen los psicólogos, también los médicos, los psiquiatras. Hay un proceso de desintoxicación cuando se trata de sustancias químicas, de conductual, pero aquí ya se está considerando como, bueno, por los problemas de salud pública que hay, como una enfermedad mental, también en contraposición al estigma y a esta idea que ocurre también con enfermedades mentales, que a través de la voluntad tú lo vas a poder lograr. Sí, justamente esa pregunta y esa respuesta que me acabas de dar me lleva entonces al cuestionarme y preguntarme por qué hay tanta estigma, tanto dentro de la persona adicta como de los que están afuera, de los que están conviviendo con esa persona alrededor, porque hay un estigma tan fuerte entonces en aceptar esto como una enfermedad mental, como una actitud de adicto y que necesitas ayuda, porque todavía socialmente vemos la adicción como si fuese la lepra de este año, de este siglo, de este momento de la humanidad. O sea, todavía estamos como, aléjate, no te quiero cerca, eres un enfermo mental.
porque incluso la enfermedad, decir enfermedad mental ya me hace pensar en estigma, en alguien que, bueno, no lo quiero cerca. Probablemente en trastornos Sí. psicóticos. Ujú. Hace pensar, no, pero la Exacto. enfermedad mental es más amplia y puede Exacto. ser crónica y puede ser aguda también, como un trastorno depresivo que es un puntual, a eso se le llama agudo, y una adicción que se cronifica, es decir, que se sostiene en el tiempo. Pero si, sin ánimos de pensar que todo está, bueno, que hay una predisposición y la persona eh, genera esta adicción, en el caso de la adicción, sí, contemplamos aspectos de la historia de la persona muy importantes, pero no solamente nos quedamos con eso, sino de cara a las posibilidades que esa persona pueda tener. Entonces, hay un tratamiento y hay una manera, y hay una pregunta, y aquí ya entramos en materia más psicológica, ¿de qué nos está hablando la adicción? Para el psicoanálisis la adicción es un síntoma. Y si es un síntoma, entonces hay algo que está allí detrás, que es lo que nos vamos a ocupar en el tratamiento de poder explorar. Porque si hay algo que tiene la conducta adictiva, es que te aleja incluso te aleja de, como que cierra esa posibilidad de preguntarse por sí mismo, por lo que angustia, por lo que genera sufrimiento o hasta lo que genera placer fuera del ámbito de la conducta adictiva y de la sustancia, cuando hablamos de adicciones al alcohol o a las drogas. Se cierra eso porque lo suple, entre comillas, esta recompensa, este placer, pero que ya se convierte en un placer, displacer, más displacer y hasta autodestructivo. ¿Sí? Sí, tal vez la persona no logra reconocer y darse cuenta de que está afectando incluso las vidas de las personas que están alrededor, que conviven con esa persona. Eh, y no logra como controlar ese impulso y aunque se da cuenta de que puede estar generándole displacer, como dices tú, porque al día siguiente terminas con resaca, con dolor de cabeza, con discusiones, con momentos incómodos, pero igual el impulso de querer ir a buscarlos luego es incontrolable y vas y lo buscas. O sea, no tienes control de ti. Y justamente, entonces, vamos a responder la pregunta del podcast. ¿Qué hay detrás de eso? Porque como tú dices, estoy de acuerdo con ese enfoque psicoanalítico. Tal vez la adicción es un síntoma porque la persona puede estar buscando llenar con eso algo que no tiene. Bueno, es una pregunta que responde a la historia, como lo decía, de cada persona, ¿no? A, a qué será lo que ha hecho que en esta persona adictiva pues elija este tipo de conductas y además se quede allí, ¿no? En efecto, hay algo que con lo que está costando lidiar, ¿sí? Hay también características, hablando de lo biológico, hereditario, del contexto social. Esto es bastante amplio, pero cuando hablamos de lo psicológico, es como, se convierte como en una forma ya ineficiente de lidiar con la angustia, con el sufrimiento propiamente, con algo que genera un estado de intranquilidad psíquica, con, por eso también en comorbilidad con la adicción nunca aparece sola, aparece trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Hay un componente emocional que está detrás, que está tapado, como decía, entonces se convierte en algo que va a solucionar, no sé, alguna situación molesta, una función de solucionar y se convierte en ya el exceso donde todo lo está supliendo, ¿no? Entonces, en efecto se busca algo, el adicto busca algo y lo busca en esta actividad repetida y lo busca y no lo encuentra y por eso aumentan el nivel de repetición, cada vez se necesita más y más repetir
esta conducta adictiva, ¿no? Hay una relación, empieza como a tomar el control. ¿Qué hay detrás? Bueno, esas son preguntas, pero que podemos ver, bueno, la imposibilidad de lidiar con la angustia, con la propia angustia. Preguntarse por sí mismo es preguntarse cómo yo puedo también lidiar con la vida en general, con el sufrimiento cuando aparezca. Hay personas con una predisposición también. Habría que preguntarse por ese sentido de protección, de autoprotección, de autocuidado que tenga la persona, porque esto en contraposición con el placer y con el solucionar algo, el tapar algo, es completamente autodestructivo. A la par, la persona, y es así, está demostrado, altera todo un funcionamiento natural, cerebral y físico. El alcohol, por ejemplo, casi que Bueno, afecta claro. No, todo el organismo. Totalmente. Los efectos dañinos del alcohol a ese nivel, porque justamente, como tú dices, no es estigmatizar que uno salga y se tome una copa, tampoco se trata de eso, pero si a ese nivel de todos los días necesito tomar alcohol hasta perder la conciencia, y obviamente tu cuerpo a nivel de funcionamiento anatómico se va a ver afectado también, igual que el Claro. emocional. Y impide la capacidad para pensar. Y cuando hablo para pensar, no es que las personas no piensen, no, es que no hay un efecto importante en esa pregunta por sí mismo. Afecta directamente la identidad de preguntarme quién soy, de preguntarse incluso por la conducta adictiva, las emociones, bueno, la irritabilidad, los opiáceos, por ejemplo, que son los medicamentos prescritos para el dolor, eh, generan también adicción. Hay proporciones importantes de personas que tras una enfermedad, tras de un dolor físico o una condición física, generan adicción de ciertas drogas lícitas. Claro. Y las ilícitas, ¿no? Es que hay un entramado detrás, pero sí que hay una pregunta y hay algo pasa que impide que se sustituye esta sustancia, esta conducta adictiva, por algo con lo que es difícil de lidiar. Eso llámese la historia de la persona, la historia traumática o no, situaciones de estrés importante, bueno, de todo lo que hay detrás a nivel Hay emocional. personas que puedan considerarse más fáciles de caer. No sé si estoy formulando bien la pregunta, pero hay personas que pueden tener un comportamiento que te pueda llevar más hacia una adicción que otras personas. Sí, hablaba de aspectos como la crianza, el entorno social, el aspecto social que lo Claro. mencionamos, pero cómo crece esta persona y los genéticos hereditarios, ¿no? Porque puede que sea una conducta que se observe y que se repita, pero también se genere Okay. lo que es una adicción. Entonces aquí vemos que la persona adicta hay como un detenimiento, más bien hay empieza como a retroceder en cuanto a emocionalmente, socialmente, las posibilidades de crecer y de desarrollarse en estos aspectos comienza a decrecer más bien. Okay. Y sí hay personas que tienen una predisposición genética, ¿no? Genética y emocional. Okay. Por carencias importantes, pero no podemos, hay mucho por investigar, pero no se puede atribuir a una causa. Es multifactorial, hay muchos factores. Claro, e incluso personal, me imagino. Porque hay por personas que no persona, responden desde la adicción, no generan claro. un síntoma, sino, bueno, una depresión, un trastorno propiamente sin que esté presente la adicción. Esta es una muy buena pregunta y aspectos que se abordan en el tratamiento individual, y esto también tiene un abordaje grupal importante para hacer espacio para esa pregunta, porque el adicto no, digamos, sufre mucho,
sufre muchísimo, porque, pero hay una dificultad importante para entender qué está pasando, porque ya el cuerpo, ya la mente, el hábito, se convierte, bueno, empiezas a depender tanto que en esos momentos de sufrimiento, de mayor malestar, los compensas igual con la conducta adictiva. Y por eso los procesos de abstinencia, que el síndrome de abstinencia, biológicamente y psicológicamente, evidentemente, pero biológicamente el cuerpo ya modificó toda su estructura, que es la que estábamos hablando, de recompensa, sistema de placer, que ya el cuerpo lo necesita realmente y la persona empieza a desarrollar síntomas como trastornos de pánico, ansiedad generalizada. Vamos, que allí detrás hay un componente emocional que es el que, bueno, se está, Que es el que sale. tapando, ¿no? No confundamos esto con una conducta esporádica y Claro. cuando ya existe la dificultad para controlar, la acción se vuelve repetida y empieza a tener estragos importantes en tu vida, pues ya estamos hablando de algo que hay que atender y una adicción. ¿No? Perfecto. Justamente entonces para cerrar el episodio quisiera dejar las claves psicológicas para una persona que pueda estar escuchando, ya sea que conviva con una persona adicta, que Sí. conozca a alguien que es adicto, o si considera que pueda estar en una situación en donde se sienta que es un adicto, pueda tomar algún tipo de acción, buscar ayuda, qué puede hacer. Sí. Bueno, hay algo que nosotros trabajamos como esa conciencia de problemática, vamos a llamarlo así, de la persona adicta. Quizás sea muy difícil que por sí misma, a menos que viva situaciones porque es importantes, es una conducta muy autodestructiva y te expone. La persona que llega a un estado de embriaguez, se emborracha, hasta perder el conocimiento queda en un estado de vulnerabilidad y de desprotección. Por lo tanto, hay una pregunta por el autocuidado. En efecto, hay sí, detrás que tiene que ver con eso que en principio te genera placer y después bueno, displacer, sufrimiento para ti y para tu entorno. Hablamos de la adicción como concebida como una enfermedad mental también, ¿sí? Como un trastorno de consumo. Claro. Eso es importante tenerlo en cuenta porque la persona adicta tiene dificultades importantes para controlar su adicción y dependiendo de qué sea, eso va a tener un efecto social importante. Va a dejar de tener los lazos profundos social, va a preferir esta sustancia, esta conducta adictiva. Entonces, lo primero es entender que es una enfermedad mental y que hay que comprender que, bueno, por la voluntad, como lo habíamos dicho, y por esas ganas, va a ser muy difícil que la persona pues, adicta deje y que hay una pregunta detrás. Si tú reconoces que eres una persona que tiene una adicción o esto te está generando un displacer porque se es capaz de reconocer ese displacer, es importante que en el caso de una adicción la persona busque apoyo psicológico, psiquiátrico, ¿sí? Médico si es necesario. Hay que buscar, esto no se puede hacer desde otra manera, aquí sí es importante tenerlo en cuenta. Y para los familiares, pues son personas que necesitan apoyo y hay que empezar a balancear de qué forma la familia o las personas más allegadas pueden brindar ese apoyo, pero al final va a ser la persona quien pueda aproximarse a este tratamiento. No es que lo va a dejar de controlar o aproximarse a estos tratamientos y empezar a hacer una modificación, sí, de la conducta, pero también a abrir esta puerta que es la que estamos hablando, por lo que hay detrás, por la ansiedad, por la angustia, por... Aprender a reconocer esos elementos que Claro. están allí, claro, y afrontarlos. Pero si la conducta adictiva sigue más o menos como... Eso no va a aparecer, es muy difícil. Los pacientes con adicciones, bueno,
sobre todo a sustancias y al alcohol, pasan por un proceso de desintoxicación. ¿Sí? Eso ya es el ámbito médico, hay especialidades que se encargan, pero todo esto tiene que ir de la mano con un tratamiento psicológico, conductual, y hay distintos abordajes que pueden, bueno, ayudarte. Y con respecto al estigma, para cerrar, bueno, reconozcamos que hay un estigma importante con las adicciones. Entonces generan esa necesidad de alejarse de dañino, de lo malo, y realmente hay mucho apoyo y todavía cosas que poder ofrecer, ¿no? Sí. Que están allí ligadas a la persona. Totalmente, sí. Y justamente voy a rescatar que lo que dijiste, o sea, la enfermedad mental es algo muy amplio, no tiene nada que ver con que si tenemos un trastorno somos psicópatas o lo que sea, sino como si estuviésemos hablando incluso de una gripe, de algo común. O sea, es algo bastante amplio y no tiene por qué haber estigma ni miedo cuando uno dice enfermedad mental. Así que, Víctor, no sé si tienes algo más para cerrar, ya este capítulo lo estamos finalizando. Nos quedaría entonces invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube, a que nos sigan en Instagram, nos pueden conseguir como En Palabras Podcast y nos pueden comentar por allí, nos pueden enviar mensajes por DM, pueden proponer temas, ya por allí hemos sacado algunos que fueron propuestos. El próximo es un tema propuesto, de hecho, se va a llamar, bueno, no sé si se va a llamar así, pero va a tratar el tema de por qué nos cuesta tanto decir que no. Que es algo que a muchas personas nos cuesta decir que no muchas veces, y bueno, hay ciertas cosas por allí que nos dan luces. Yo para finalizar diría que, bueno, primero agradecerles por escuchar otro episodio de En Palabras Podcast y recordar que estos espacios, estos canales de promoción de la salud mental e informativos no suplen lo que es un tratamiento y lo que es la revisión de las particularidades. Aquí hablamos de, como dijimos, este tema es bastante amplio, complejo y merece la atención propia para cada persona, y hay canales de apoyo y de ayuda. Y bueno, creo que cada uno de nosotros tiene esa... Hay algo que uno sabe que no está funcionando del todo beneficioso para sí mismo, y por qué no preguntarse qué hay detrás. Esto es como una pregunta para muchos, ¿no? ¿Qué hay detrás de lo que me está pasando, de lo que yo estoy sintiendo, que me está ocurriendo? Bueno, una vez más, agradecido, César, y bueno, suscríbanse al canal. Sí, seguro. Bueno, gracias y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Escúchanos en el próximo podcast. Y si te gustó, comparte este episodio en tus redes sociales. Síguenos en Instagram como En Palabras Podcast.